Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran? Buenos días o buenas mañanas, como gustan, de este Buenos días, viernes. profesor. Buenos días, profe. Muy bien, entonces, pues vamos a cerrar esta unidad y no sé cómo vayan con sus, eh, con sus actividades, esta actividad automatizada, no sé cómo vayan, si ya le hicieron la mayoría o todavía no. Aún no, pero por hoy ya lo hacemos. Ah, perfecto, muchachos, muy bien. Mm, miren, entonces Profe, solo vamos a, llevamos 3 actividades, ¿no? Automatizadas. sí, es una por semana, Ah, va, va. es una por semana. Gracias. Nada más, muchachos, acuérdense que en la semana 6 y en la semana 11 son actividades dobles. Es decir, ya sea que presenten su actividad automatizada o para entregar. Y también tienen que resolver el examen, que pues, prácticamente el examen de la semana 6 abarca los temas uno y 2 y el de la semana 11 va a abarcar los temas 3 y 4. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a ver las aplicaciones de las ecuaciones simultáneas, y aquí lo que nos faltó cubrir pues son problemas de 3x3 que ya habíamos hecho uno 2x2, entonces uno de 3x3. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es plantear. Ustedes ya de alguna forma ya vi que son bastante expertos en resolver el sistema. Bueno, entonces esa como ejemplo, vamos a ver que se nos dice, es un problema de inversiones. Una persona invierte un total de 25,000 pesos en tres diferentes inversiones al 8, 10 y 12%. Entonces, luego nos dice los intereses totales a cabo de un año fueron de 2,440 y los intereses por las inversiones de 8 y 12% fueron iguales. La pregunta es, ¿cuánto invirtió a cada tasa? Entonces aquí, ¿cómo lo planteamos, muchachos? A ver, por ahí vamos a... Bueno, este problema se tiene que releer algunas veces, pero ¿cómo lo empiezan a plantear? De entrada, ¿cuántas variables serían? ¿Quién dice yo? A ver, por ahí ya nos escribieron. Entonces, efectivamente, Ernesto, son tres variables. Entonces, son tres variables. Nosotros, para que el sistema sea soluble, debemos de plantear eh, eh, tres ecuaciones. Entonces, son tres variables que debemos de plantear. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo nos quedaría? ¿Podría ser x más y más z es igual a 25,000? Esta nos contesta su compañera. Y bueno, entonces vamos a plantearlo así tal y como lo dice su compañera. Disculpen que no les diga el nombre, pero es que no tengo la visualización de la hablante. Entonces x más y más z, entonces lo que nos dice su compañera, que estos sean los 25,000 pesos. Luego, ya que tenemos eso, ¿qué podríamos hacer? Esa sería una primera ecuación. No sé cómo los demás están de acuerdo o no están de acuerdo.
Luego, Sí, profe. muy bien. Luego lo siguiente que nos dice es que nos da nos da la tasa de interés. Entonces, nosotros vamos a Profesor, tener, dígame. ¿no serían dos variables solamente? Porque si fueron tres tasas distintas y dos de ellas son iguales, ¿no podría ser, por ejemplo, x más 2y? No, porque, mira, aquí nos dice entre diferentes inversiones. Y luego la otra condición que nos dice que si dos de ellas son iguales, eso ya Ah, sí, 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 cierto, perdón. no hay problema. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con este problema porque parece que tiene esta peculiaridad. Bueno, y luego lo que tendremos que hacer es pues calcular las tasas. Nos dice que pues las tasas de esa inversión hay que calcularlas, entonces hay que dividir cada una entre 100. Entonces la primera nos daría 0.08 de X más el 10% de y el otro sería el 0.12 del instrumento del tercer instrumento, y que todo esto es igual a ¿cuánto? A 2440. Entonces aquí tenemos la primera ecuación. Segunda, como pueden ver, así como está, no la podemos resolver. ¿Por qué razón? Porque son tres variables y solamente tenemos dos ecuaciones. Entonces nos falta una tercera. Y la tercera es la que por ahí mencionó su compañero. Luego nos dice los intereses, aquí la vamos a subrayar. Los intereses por las inversiones al 8 y 12 fueron iguales. Entonces lo que debemos de plantear es lo mismo. Entonces vemos que esta ecuación es O sea que quedaría 0.08 más igual. 0.12 igual a 2440. No, miren, es que vean lo que nos dice el enunciado. Dice, las inversiones del 8 y del 12 fueron iguales, entonces lo que hacemos es esto. Entonces la del 12 hay que ver que fue la del 12. La del 12 fue Z. A ver, revísenla, muchachos. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces muchachos, a ver, por favor, resuélvala. Ahorita ustedes ya ya todo este tema lo tienen dominado. Entonces, a ver qué les resulta bien. Esta esta ecuación, muchachos, tiene una gran ventaja. ¿Por qué razón? Porque yo puedo calcular una función de otra. Por ejemplo, si queremos calcular la x, entonces la x, pues ya de alguna forma ya está dada. Entonces esto es 0.08. Entonces, a ver quién tiene por ahí una calculadora para que nos diga cuánto es esto. Miren, esto nos da 1.5 de z. Entonces x es 1.5 de z. Sí, es 1.5, profe. 1.5. Entonces miren muchos, aquí la estrategia pues es la siguiente. Si nosotros sustituimos el valor de 1.5z en 1 y en 2, el sistema que tiene tres variables se va a reducir a 2. Entonces, esa es una sugerencia. La otra, pues, sería hacerlo por eliminación. Entonces aquí, pues vamos a intentar el tratado muchos. Entonces aquí les dejo la ecuación. Yo cierro mi micrófono y ahorita volvemos.
¿Quién tiene ya el resultado, jóvenes? A ver, por acá nos tenemos. ¿Qué nos dice aquí? A ver. Nos dice Jonathan. Jonathan está dando los resultados, entonces vamos a ver. Estos están 16 y 25, muy bien. ¿Qué dicen muchachos? ¿Están de acuerdo con su compañero Jonathan? Sí, profe. Ok. Entonces todos lo resolvieron igual y obtuvieron los mismos resultados. Ahí lo estamos dejando. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se resolvió? Ok, bueno, entonces vamos a ver aquí, dejen ver que su compañero. A ver, dejen copiar los resultados. Nos dice que para el instrumento, para el primer instrumento nos da 9000. Entonces X hay que invertir 9000 pesos. Luego para Y son 10000. Y finalmente para el instrumento Z. Ahora hay que comprobarla mucho nada más por seguridad en cualquiera. Creo que la más sencilla sería la 3. Entonces a ver, vamos a checar. Esa nos dice que nos da 0.08 por 9000. Y esto son 720. Y estos 720 deben ser igual al Z. Entonces Z, ¿cuánto es? Son 6000. Ahí está, muchachos. Entonces con esta ecuación prácticamente la 3 fue la clave para todo lo demás. Entonces vámonos con este otro problema. Son de los últimos problemas que tomamos ahí de AIRA. Y son los que estamos replicando. Entonces, el siguiente nos dice esto. Una planta de fertilizantes, produce tres tipos, dice una planta de fertilizantes. Y ya checaron la redacción, muchachos. Sí, ¿quién redactó esto? Vean, en el primer enunciado tiene las dos. Bueno, es una planta de fertilizantes, produce tres tipos. Luego, en cada uno nos dan los porcentajes. Por ejemplo, en el tipo A contiene 25 de potasio, 45 de nitrato y 30 de fosfato. El tipo B contiene 15 de potasio, 50 de nitrato, 35 de fosfato. Luego, el tipo C no contiene, no contiene potasio. Entonces, vean que de alguna forma el autor lo que trata de hacer es que si nosotros vamos a resolver esto en forma manual, por lo menos una ecuación, una de las variables la está eliminando para facilitar eh, la resolución. Bueno, la solución. Luego nos dice que tiene 75 de nitrato y 25% de fosfato. Luego aquí nos dan los suministros. Nos dice que la planta nos da 1.5 toneladas diarias para potasio, 5 toneladas para nitrato y 3 toneladas al día para fosfato. Luego nos dice qué cantidad de cada tipo deberá producir de modo que se agoten los suministros eh, más bien la cadena de suministro. Entonces nosotros, ¿cómo plantearíamos la ecuación, muchachos? Para que todo nos quedara bien. ¿Qué debemos de hacer aquí? ¿Cómo hacemos, cómo planteamos?
¿Quién dice yo, muchachos? Podría ser igual, ¿no? X sería la cantidad de fertilizantes tipo A, Y la cantidad de fertilizantes tipo B y Z la cantidad de fertilizantes de tipo C. Ok, eso es lo que nos dice Charo. Entonces vamos a ver cuál sería lo más conveniente. Entonces, en este caso, vamos a plantear, a ver, ahí nos está diciendo en el chat, ahí nos está diciendo Osvaldo, que sería 25, 25, 45 y 15 para A. Entonces vamos a ver. Entonces así como está dado, nos daría el tipo A contiene 25 de potasio. Entonces lo que debemos de manejar pues serían los elementos. En este caso, los elementos que tendremos aquí son los siguientes. Tipo A tiene 25% de potasio, entonces vamos a ir acomodándolo de esta forma: 25% de potasio. Y aquí los vamos a dejar con sus variables, ¿no? A. Luego el otro B sería, ¿cómo nos quedaría? 45. Bueno, esta es una idea, sería una primera idea. Punto 25, punto 45. Y el otro sería el punto 30. 30 de C. De tal suerte que esto nos dé. Pero aquí hay que checar algo, muchachos. Aquí, tal y como estamos, así como lo estaremos planteando, eh, tenemos los tres elementos. Lo que nosotros deberíamos de hacer es tener todos los elementos que son que son los que contienen solamente potasio. Entonces esto como que no es correcto, entonces vamos a hacer, entonces vamos a aislar todos los que tienen nada más a potasio. Entonces, por ejemplo, esto sería, a ver, déjenme ver, punto 25, punto de 25 sería el primero. Luego buscamos este que es de potasio y luego buscamos el siguiente. El B contiene 15%, 15% de potasio. Luego vamos a ver si hay algún otro que contiene. Me parece me parece que el C no tiene. Entonces, este y este son los que tienen el potasio. Y el total que tiene sería 1.5. Luego el otro, el que contiene el fosfato, ¿quién es? Perdón, el nitrato. Uno tiene el 45% de nitrato más 45 de nitrato. Luego el otro contiene más el 50, más el 50 es B. Y el otro cuánto tiene, 50 más el 75. Esto nos da 5. Y luego hay que ver el otro componente de los fosfatos. Los fosfatos, ¿cuánto contiene? Eso lo encontramos en el primer párrafo. Este es el 30, punto 30, punto 30 de A, más punto 35 de B. Y el otro es el 25, ABC, ABC. Y ese, ¿cuánto tiene? 3 toneladas, ¿sale? A ver, revisen, muchachos. Esto sería el sistema. Sí, profe. ¿Así queda bien el sistema? Sí, Muy bien, muchachos. Entonces, vean que para resolver nuestro sistema, la ecuación 1 sería mucho más sencilla. Entonces, de aquí, de 1,
podemos despejar a la variable A, entonces esto nos quedaría como quién. Ah, no, esta no se puede hacer la sustitución, pero también podemos eliminar alguna, por ejemplo, mm, es decir, esta que tenemos aquí, sustituir para reducir, ya por ejemplo, sea always, para poder eliminar alguna de las variables y que solamente nos queden A o C o B o C. Entonces, por favor, muchachos, aquí se las encargo y yo apago mi micrófono.
¿Alguien que tiene la respuesta, muchachos? ¿Ya les dio la respuesta a algunos? Dejen ver. Acuérdense, muchachos, que cuando nosotros tengamos alguna respuesta que nos salga en decimal, lo más adecuado es dejarla en fracción, muchachos, porque para no perder la precisión. Entonces, no sé si alguien ya tiene alguna de las variables. Vamos a ver a sus compañeros. Hay uno que participa mucho. Dejen ver quién es. Aquí están. Ah, ya por allá nos están diciendo. Ernesto. Sí, sí, Ernesto. No sé cómo o cuánto te dio la primera. Bueno, entonces vamos a hacerla, muchachos. Entonces, miren, ustedes ya seguramente ya intentaron resolverla, pero vamos a ver qué nos convendría más para esto. Entonces, vamos de aquí de uno, porque vamos a ver las alternativas que tenemos. Podríamos eliminar uno con 2 o hacer la sustitución, pero vamos a ver en el chat que nos dice. Nos dice Ernesto. Nos dice que son 45 catorceavos, 65 catorceavos, 23 catorceavos. Ok, entonces los demás, ahí en el chat le estamos viendo el resultado de Ernesto, pero no sé si los demás están de acuerdo, muchachos. ¿Qué están dando los resultados? ¿Qué dicen los demás? Sí, si llegaron ahí donde su compañero llegó, muchachos, o les salieron algún otro resultado, o les salieron los mismos. Los escucho, A mí sí me salieron igual. igualitos. Ujú. ¿Alguien tiene duda de cómo llegó su compañero a esos resultados, muchachos? Ok, nos está diciendo su compañero Osvaldo que sí tuvo duda. Entonces vamos a resolver este. Entonces, para poder resolver este problema, podríamos ver cuáles son las alternativas que podemos tener. Miren, una de ellas, la que se vería más sencilla, sería sustituir los valores de 1 en 2 y 3. Ahora, también podríamos, con una de las variables, reducir. Es decir, por ejemplo, eliminar la A en 2 y en 3, y de todos modos nos va a quedar dos variables. Entonces, miren, vamos a intentar la primera. Vamos a reducir 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a despejar a la A. Entonces, la A nos quedaría como punto 25A.
igual a 1.5 menos 0.15 b, y luego todo dividirlo entre el factor de A. Entonces, haciendo las operaciones, aquí me voy a auxiliar de la calculadora. Esto nos queda 1.5 entre 0.25 nos daría 6, y luego eso va a ser negativo, va a ser 0.15 entre 0.25. Esto me va a dar aquí nada más que me ayuden muchos para que no nos vayamos a equivocar, porque ya cuando tenemos este tipo de operaciones los podemos equivocar. Entonces, esto sería la A. A ver, aquí tenemos en el chat que nos dice. No, no hay problema, no las. Entonces, aquí nada más vayan viendo que esto sea cierto. Ok. Luego, pues hay que sustituir, esto es 1, y 1 hay que sustituirla en 2. Entonces, lo que tendríamos en 2 es 0.45. Y como pueden ver, ya solamente voy a tener una sola ecuación. Entonces aquí tengo más 0.5b más 0.75 en C, y todo esto es igual a 5. Entonces aquí vamos a hacerla rápida. Entonces ustedes nada más vayan verificando las operaciones. 0.25 por 6, esto nos da 2.7, por lo menos que saquemos 1. Luego 0.45 por 0.6, esto nos va a dar 0.27. Y aquí lo bueno que no se está truncando mucho. Entonces vayan nada más verificando, muchachos. Luego el otro sería 0.5b más 0.75. C igual a con 5. Entonces vamos a hacer las operaciones que son 0.27 más 0.5. Esto nos va a dar 0.23 de b. Y luego lo que tendríamos aquí es la otra. Entonces lo que vamos a sumar es 0.5 dB más 0.75. No creo que no. A ver, déjenme rápidamente repasar esto. Ustedes me van diciendo por favor si está bien la operación. Entonces, a ver, vamos a ver aquí qué es lo que tenemos. Estas son las Bs. Con las Bs me está dando lo mismo. Y creo que ya nada más queda 0.75 de C. 0.75 de C, que es igual con 5. Entonces, por favor, chequen muchachos si la primera les queda así. Ah, pero no, pero me está faltando algo. No estoy restando. Este 5 va a ser 5. Va a ser 5 menos 2.7. Entonces esto nos da 2.3. Esta sería prácticamente la ecuación 4. Entonces chequen muchachos si está bien o no. Los que tienen calculadora Está ahí. bien. ¿Sí está bien la reducción? Ahora, ¿cómo Sí. cómo nos quedaría la otra? Aquí la vamos a la abajito. Entonces, pues esto nos va a dar 0.30 de lo que valga A, pero A es 6 menos 0.6
de B más 0.35 de B más 0.25 de C igual con 3. Entonces vamos a hacer esta, esto nos da 0.3 por 6, esto nos da 1.8. Ustedes me van siguiendo, si ya tienen el resultado, vamos a ver cuánto les da. 0.30 por 0.6, esto nos va a dar 0.18 dB más 0.35 dB más 0.25, que es igual con 3. Entonces aquí vamos a escribir la otra. Reducimos este con este, y esto nos va a dar, este es negativo, más 0.35, 2.35 2.18, esto nos da 0.17 dB, y el otro nos va a dar nada más 0.25 de C, 0.25 de C, y finalmente nos va a dar 3 menos 1.8, esto nos va a dar 1.2, y esto sería la ecuación 5. Entonces aquí tendríamos nuestro sistema. Verifiquen, muchachos, si así queda la resolución de 5, por favor. Sí, eso también está bien, maestro. Muy bien, entonces aquí, muchachos, ya para acabarla más rápido, ¿qué podríamos eliminar? Dejen, yo las estoy transcribiendo en mi cuaderno, o a ver si las podemos llevar así. Si las puedo copiar así y agregarlas a una hojita nueva. Entonces, hojita nueva. A ver, déjenme ver aquí si podemos hacer rápido. Si me deja agrupar este pedacito. Y llevar todo esto. Bueno, tengo que llevar desde acá. No tiene que ser de más arriba. Y esta lo vamos a escribir de este lado. Bueno, este lo podemos borrar. Entonces aquí, ¿qué sería lo más fácil, muchos, para eliminar? La C, ¿no? La C es la más fácil. Entonces, en este caso, a la C, ¿qué podemos hacer? Esta la multiplicamos por... Por menos 3. La ecuación 5 se multiplica por menos 3. ok. Más fácil, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí. Esta la vamos a multiplicar por menos 3. Y la primera, pues nos queda igual. Esto nos quedaría... punto 23 de B más 0.75 de C igual a 2.3, pero la otra tendremos que multiplicar punto 17 por 3 nos da 0.51 Sí, negativo, ¿verdad? 0.51 menos negativo, 0.51. y este nos da el 0.75 que necesitamos, y este 1.2 por el 3 nos da el menos 3.6. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto nos da? Esto es 0.23 menos 0.51 nos da menos 0.28 con B. Esto es 0. ¿Cuánto nos queda a la derecha? Nos queda 2.3 menos 3.6 menos
menos 1.3. Resolviendo, esto va a ser menos por menos más. 1.3 entre punto 28 y eso quién sabe cuánto sea. 1.3 entre punto. Esto nos da 4.64. Sí, profe, es 4.64. 4.64. Entonces ahí no le preguntamos a su compañero Nolasco cómo llegó a la fracción. Es que también es una fracción, maestro. ¿Esto cuánto nos...? Pero tenemos que... En fracción es 4 enteros con 9 sobre 14. 9 catorceavos. Porque esta para pasar la fracción, muchachos, tendremos que irla multiplicando por 10, ¿no? Por 10 arriba y abajo. Por ejemplo, si esta la multiplicamos, esta que está aquí, vamos a hacerla de este lado. 1.3 por punto 28. Si esta la multiplicamos por 100, arriba y abajo, a ver, perdón, es 1.3 por 100, nos da 130. Y luego el otro es 0.28 por 100, nos da 28, ¿no, muchachos? Ahí está. Ahí ya tendremos la fracción. Luego vemos que le podemos sacar mitad a 130. 130 entre 2 nos da 65. Y mitad de 28 nos da, ¿cuánto? 14. Y ustedes chequen si efectivamente ese con lo que tenemos ahí les da lo mismo, muchachos. Haga la división nada más para verificar. Sí, profe, sí Sí, salió. profesor. Sí, va. Sí, nos da lo mismo. Entonces, miren, lo que vamos a hacer aquí es que esta la transformamos, pero a fracción para que las otras que también queden, a ver si nos quedan en forma de fracción. Y ya no perdemos la precisión. Bueno, entonces ya tenemos esta. ¿Y cuál sería en cuál de las dos ecuaciones sería la más sencilla? ¿En la 4 o en la 5? Yo no veo que es la más sencilla en la 5, pero no sé ustedes, muchachos. Bueno, creo que de todos modos Sí, vamos las a hacer 5, profesor. la 5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos punto 17 de 65 sobre 14 más, más punto 25. De todos modos van a quedar decimales. Es igual a 1.2. Entonces punto 25 de C va a ser 1.2 menos ese número. Entonces, pues aquí de todos modos vamos a perder la fracción. Entonces vamos a hacerla. Luego la podemos recuperar. Es punto 17 por 65 entre 14. Esto nos da punto 78, 9. Esto es negativo, luego 1.2. Y ya con eso vamos perdiendo precisión entre punto 25. Pues ahí esto nos quedaría como 1.6. 44. ¿Y ustedes pueden transformar esta fracción, muchachos? ¿La C? ¿Se podría? Así como está. Para que nos diera el resultado de su compañero. Que cuánto era. Creo que ahí está en el chat. Yo por ahí lo tenía anotado. A ver, vamos a ver si. A ver, chicos, multipliquen por 1000 para ver si les da, muchachos. A ver si lo pueden recuperar. Y a ver, déjenme ver si lo puedo hacer más, no puedo aproximar más. Punto 17 por 65 entre 14.
para no perder tantos números. -1. Más 1.2. 3.25. 1.64. Aquí sería 1.64. Aquí 1.64. 28. Sí, es que sí pierde mucha precisión. Pero bueno, vamos a darle. Esto lo tenemos que multiplicar por 1000 y dividirlo por 1000. Pero ya se nos pierde mucho. Bueno, entonces vamos a dar por bueno los resultados que nos dio su compañero Nolasco. Y para poder haber hecho eso, en lugar de poner .8, tenemos que haber puesto 8 sobre 100. Pero se nos vuelve más complicado. Y ya con esto, con A, B y C, ¿cuánto nos daría A, muchachos? A ver, déjenme acordarme del chat. ¿Dónde está? 45 sobre 14, profe. Esto sería 45 sobre 14 y esto lo vamos a dar. Que C, ¿cuánto sería? Creo que todos son sobre 14, ¿no? Sí, Sí, C, ¿cuánto es? 23. 23. Ok. Ajá, y B sería 65 sobre 14. Es esta, ¿no? Ujú. Esta es la que tenemos aquí. Y es que tenemos aquí. Bueno, los vamos a despedir, muchachos, pero con un último. A ver, este es el último problema que viene. Y entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si ya lo hayan visto y lo hayan resuelto. Es el problema de. Ah, no, pero todavía faltan dos. Miren, esto nos dice lo siguiente. Un pez de la especie 1 consume por día 10 gramos de la comida 1 y 5 gramos de la comida 2. Luego, un pez de la especie 2 consume 6 gramos de la comida 1 y 4 gramos de la comida 2. Si un medio ambiente dado tiene 2.2 kilogramos de comida y 1.3 kilogramos de comida 2 disponible diariamente, eh, ¿qué tamaño de la población de las dos especies consumirá toda la comida disponible? Entonces, en este caso, ¿cuántas variables son, muchachos? son 3, ¿no? A ver, véanla bien, muchachos. Nada más son 2, ¿no? Nada más son dos. Solo son 2, profe. Son dos. Y entonces, ¿cómo nos quedarían? ¿Cómo nos quedaría? Pues ahora sí la representación del enunciado. Aquí lo vamos a poner. Vamos a colocar que esto sería la especie 1 y esto sería la especie 2. Entonces nos dice que el pez de la especie 1 consume 10 gramos de la comida y aquí sería pues la comida 1 y aquí sería la comida 2 para que sea más claro. ¿Qué más nos dice? Que 5 gramos de la comida 2. Luego, un pez de la especie 2 consume 6 gramos de la comida 1 y 4 gramos de la comida 2. Luego nos dice, si en el medio ambiente dado tiene 2.2 gramos, 2.2, aquí hay que tener mucho cuidado, 2.2 kilogramos, 2.2 kilogramos de la comida 1 y el otro es 1.3 kilogramos de la comida 2. Entonces aquí, muchachos, como pueden ver, es un sistema 2x2, digo, ya no representa ninguna dificultad. ¿Cuál sería el único detalle que debemos de cuidar? Los kilogramos y los gramos, ¿no? La comida en total tendríamos que pasarla a gramos. Ok, entonces, ¿qué sería más fácil? ¿Manejar los gramos como kilogramos o los kilogramos como gramos? Pues, ¿qué se les hace más fácil? Yo digo que pasar los kilogramos a Por gramos. favor. Ok, entonces, Es esto, que te vas a bañar. No, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es, muchachos? 2.2 kilogramos serían
2200 ¿qué? Ventana la cierro. Gramos. Y este nos estaré dando ¿cuánto? 1300 gramos. 1300 gramos, muchachos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que esta va a ser la, esto va a ser A, esto va a ser B. Ahora sí ya tenemos, ya es coherente nuestro problema. Entonces, ¿esto cuánto nos daría, muchachos? Ya con esa representación. Ya se nos convierte en un sistema 2x2. Entonces, si nosotros lo resolvemos, aquí voy a dejar las soluciones. Nos dice que la especie 1 o la especie de la variable A está consumiendo 100 y la de B está consumiendo 200. Entonces aquí, viendo el contexto, estos serían pues individuos, no porque son especies. A ver, corroboren muchachos, por favor. Sí, profesor. Perfecto, muchachos. Entonces, a ver, aquí también estábamos en el chat. ¿Qué nos dicen en el chat? A ver. Nos dicen, ok, están totalmente de acuerdo. Bueno, entonces para terminar, muchachos, vamos a ver este problema. No sé quién gusta leerlo. A ver, es que tenemos que... A ver, Osvaldo, por favor. Claro, profe. 3 especies distintas de pájaros comen purgones de los diferentes árboles. La especie 1 se alimenta de la mitad del tiempo de los niveles altos y la otra mitad del tiempo en los niveles medios de los árboles. La especie 2 se alimenta de la mitad de los niveles medios de la mitad de los niveles bajos. La especie 3 se alimenta solo en los niveles bajos. Hay igual cantidad de purgones aprovechables en los niveles medios y bajos, pero solamente la mitad corresponde en los niveles superiores. ¿Qué tamaño relativo deben tener las poblaciones de las 3 especies de manera que el suministro de los pulgones se consuma por completo? Gracias, Osvaldo. Entonces, este programa, ¿cómo nos quedaría, muchachos? Este de entrada, pues sí son 3 especies. Y lo que nos pide es solamente las proporciones que tienen. Entonces, ¿cómo lo haríamos, muchachos? A ver. ¿Quién dice yo?
Aquí sí tenemos que considerar que son tres variables, pero también hay que considerar que solamente nos dice cómo están repartidas las proporciones. Se tendría que dividir por niveles, ¿no? Ok, ¿Cuántos se consumen en el nivel alto, en el medio y en el bajo? entonces tus compañeros nos dicen que son tres niveles, entonces tenemos nivel alto, medio, medio y bajo. Entonces, siguiendo la estructura, nos dice que la especie 1, aquí va a estar la especie 1. A ver, entonces mejor los ponemos en horizontal, ¿no? A ver. La especie 1, no hay que ponerlos en horizontal. Alto, medio y bajo. Y aquí tendríamos las especies. La especie 1, la especie 2 y la especie 3. Y ahora sí, nos quedarían así. Entonces, la especie 1 se alimenta la mitad del tiempo de los niveles altos, y la otra los niveles medios. Ahí está. Luego, la especie 2 se alimenta la mitad de los niveles medios y la mitad de los niveles bajos. ¿Qué más? La especie 3, la especie 3, Solo los niveles bajos, profe. ok, no, porque dice que la especie 3 se alimenta solamente de los niveles bajos. Ahí está, ahí está la representación, muchachos, de cómo tendríamos esto. Y luego nos dice el enunciado, pero solamente la mitad corresponde a los niveles superiores. No, perdón, hay igual cantidad de pulgones aprovechados en los niveles medios y bajos, pero solamente la mitad corresponde a los niveles superiores. ¿Qué tamaño de relativo debe tener las poblaciones de las tres especies de manera que el suministro de pulgones se consuma por completo? Entonces ahí, muchachos, ¿qué hacemos? Pues si son solamente 5 unidades, por así decirlo, se podría dividir entre 5, como considerarlo por quintos. Es decir, una quinta parte para la zona alta, 2 quintas partes para la zona media y 2 quintas partes para la Bueno, eso es lo que nos zona dice. baja. Déjenme ponerle más alto. Porque pide tamaño relativo, ¿no? Es decir, va a salir en fracción. Es una fracción. De tamaño relativo. Entonces ahí está la clave, muchachos. A ver, permíteme un segundo y ahorita regreso.
Ya regresé. ¿Alguna otra propuesta que tengan por ahí? ¿Alguna otra propuesta que tengan por ahí, muchachos? En base a la información. Porque aquí la clave, como ya dijo su compañero, pues son las proporciones. Entonces las proporciones nos van a dar la clave. Es decir, si se formula, si se pone como una fórmula de una sola variable, sería 1x más 2x más 2x, ¿no? 1x, o sea, 1x. sería x1, x2 más 0, ¿no? Y la Ajá. otra sería, pero eso es igual, pero eso es igual, eso sería igual a la especie 1. Luego sería x2 más x3, que sería la x, perdón, igual a la especie 2. Y luego solamente el 3 sería igual a la especie 3, a la x3. Entonces aquí vamos a... Esta sería la propuesta, por ejemplo, que nos dicen por ahí. Luego lo dice Osvaldo. Luego lo dice, debe darnos la misma cantidad en niveles medios y bajos. Pero dice que la mitad es más en niveles altos. Y esto fue lo que a su compañero pues lo confunde. Entonces, así como está el enunciado, lo único que nos dice es que están compensados. Es decir, lo que se consume arriba es lo mismo que se consume abajo, Osvaldo. Es lo único que nos indica. ¿Por qué tiene que, por qué esto no, por qué esto tiene que decirnos en el enunciado? Para que nuestra relación de la proporción no se altere. Entonces aquí lo único que nos pide pues son las proporciones de las aves. Entonces yo les voy a dar una propuesta para que vean que no es necesario llegar a ninguna ecuación, porque solamente nos está diciendo cuál es cuáles serían los tamaños relativos para que esto se cumpla. Vean. Entonces aquí lo podemos ver. Por ejemplo, en los niveles altos, aquí vemos que es 2. Luego la siguiente es cuánto nos da. 2. ¿Y cuál es la última? 1. ¿Ya checaron, muchachos? Entonces este problema pues es uno de los clásicos. Y cuando me tocó ponerlo en un recuperación, generalmente pues nos confundimos. Yo también la primera vez que lo quise hacer y quise meter números y más números y pues me quedé ahí todo atrapado. Pero por eso es muy importante que vean el enunciado. Esto es lo único que tenemos que hacer es la proporción. Y la proporción aquí nosotros ya la tenemos calculada. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dicen que fácil estaba, ¿no? ¿No tienen dudas ni preguntas, muchachos? Entonces hasta ahí termina. Aquí termina porque lo único que nos dice es
cuáles son los tamaños relativos para que consuman todo. Y aquí el autor nos da todas las proporciones, nos dice que tanto los niveles altos como medios son equivalentes a los niveles bajos. Es todo, muchachos, y ahí queda. Gracias. De nada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que luego los enunciados sí son bastante confusos, muchachos. Y sí, vamos a subir la clase con esta presentación. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna otra duda. Yo sé que ya es viernes, yo sé que ya están agotados de sus clases. No sé si tengan todavía clase a la siguiente hora, o si ya está en la última, no sé, muchachos. A ver, por ahí tenemos el chat. Sí, todavía tengo más. Todavía tiene más. Así es, señor. Bueno, pues pues por mi parte es todo, muchachos. Les deseo un buen fin de semana. Ya nada más, pues ya nada más soporten de la última clase, que es de 1 a 2:30. Que generalmente cuando un servidor en presenciales, digo, aquí pues yo sé que todos están agotados y es lo mismo, ¿no? Y más que el agotamiento es porque todas las semanas hacemos tareas, pero de alguna forma cuando teníamos las clases presenciales, pues el ir y venir de un salón o ir a comer algún refrigerio, un cafecito o lo que ustedes gusten, pues de alguna forma nosotros los movilizábamos. Y de todos modos, sí, ya la última clase, inclusive me tocó dar de 1 a 2:30 y ya los muchachos ya casi ya ni iban porque pues ya estaban cansados, tenían hambre, ya estaban, la verdad, pues muy agotados. Pero bueno, muchachos, eh, ustedes son jóvenes, entonces aguanten un poquito, van a ver que la recompensa al final es muy buena. Bueno, me despido, muchachos, que tengan una excelente tarde y pues ahora sí, pues descansen, hagan sus tareas para que por lo menos, no sé, ya el domingo lo tengan libre para recargar pilas. Muchas gracias, muchachos, hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Igualmente, hasta luego. Descanse. Hasta luego. Luego. Hasta luego, muchachos.